Lo tenemos al ingeniero Fernando Amador. Él es director de transporte público de la ATM. ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto verlo y escucharlo. Buenos días. Vicente, muy buenos días, igualmente a todos los videoescuchas de Radio Sucre en estas tempranas horas del día jueves, que no esperamos no sea tan lluvioso como anoche, ¿no? Por allá, porque aquí en zonas de San Borondón no cayó una sola gota. Qué increíble. En una zona ha llovido durísimo. Ingeniero, lo llamamos por lo siguiente. ¿Cómo va el problema con los señores del transporte urbano en la ciudad de Guayaquil? Han paralizado en varios días parcialmente sus actividades. Ayer por la lluvia creo que por inercia tuvieron que paralizar. ¿Qué nos puede decir sobre reuniones, diálogos? ¿Qué ha pasado? Bueno, por un lado, reconocidos con los dirigentes de la transportación, porque hemos mantenido un diálogo abierto y franco sobre la situación en general que está pasando los transportistas. Ellos, digamos, a manera de una presión para hacerse oír, hicieron una suspensión, digamos, temporal que duró realmente un día, que fue el día lunes, donde ellos, a pesar de que ya habíamos programado una reunión esa misma tarde, algunos de los conductores suspendieron la circulación en horas ya de la tarde-noche, pero ya luego del diálogo, donde lo mantuvimos con toda la plana mayor de los autoridades, entre el ministro de Gobierno, el señor gobernador, director de la ANT Guayas, el director ejecutivo de la CTE, nuestro gerente general, el doctor Vicente Tallano, y demás funcionarios, donde se les hizo ver a los señores transportistas que estamos muy conscientes de la dificultad por la cual le están pasando ellos, y que obviamente en este caso la ATM ha servido como una mediadora entre el gobierno, que ha estado realizando estos incrementos en los valores del combustible, y los transportistas, que además de los problemas que tenemos por la pandemia, de las limitaciones y la disminución de los pasajeros, también se ve afectado por este incremento en el valor del combustible que se da día a día, y de hecho hoy día 11 toca nuevamente otro incremento del 3%, que son alrededor de unos 3 centavos. Así que ese diálogo se ha mantenido abierto, no hay más suspensiones, hemos quedado en un compás de espera, porque dentro de los compromisos que se ha hecho es que estableceremos un poco qué mejoras tiene que hacer el transportista frente a un posible ajuste tarifario, que obviamente tenemos que analizarlo con un estudio técnico, el tiempo que sea necesario. Obviamente haremos lo antes posible este estudio para poder ya darles la información a los transportistas y a las demás autoridades. Ingeniero, la verdad, acaba de subir 2 centavos más. No le estoy diciendo disculpe que usted miente, no, nadie miente, disculpe. Pero ha subido 2 centavos más de dólares hoy el diésel. Desde que subió el diésel hasta el día de hoy, porque estaba en 1.01 me parece originalmente, el precio de hoy, perdón, 1.05 estaba. 1.05, correcto. Hoy sube 2 centavos más, creo que está a 1.27 me parece. Si me conozco, no, economista. Estamos en 1.37. 1.37. Realmente ha subido 22 centavos por galón. Esos 22 centavos, ¿hasta dónde afecta verdaderamente a los transportistas por galón? 32 centavos realmente ha subido. ¿Perdón? Sí. 32 centavos. Por eso, 27 centavos. ¿Cuánto le afecta? Porque estaba en 1.05. No. A ver. 1.05 cuando comenzó la ya, y ahora en cuánto escala de precios. Ahora está en 1.37.
Ha subido Ya, entonces, 32 centavos en todo este periodo. 32, correcto. Así es. Bueno, economista, primero buenos días. Gusto de realmente la afectación es directa y, como se dice, a la vena, porque si normalmente un transportista gastaba $30 diarios en combustible, ahora debe gastar 30% más, o sea, alrededor de $38, $39. Esa es una afectación que va directo porque es un gasto que se hace diariamente por este incremento, ¿no? Y eso se suma a que tenemos la restricción del aforo que todavía sigue siendo del 50% y la disminución en la cantidad de pasajeros en general, dado que ahora ahí se mantienen en algunas empresas el teletrabajo. No hay colegios ni universidades, o sea que la situación de los transportistas realmente es comprometida y ellos, obviamente desde que comenzamos en marzo del año pasado con el tema de la pandemia, donde tuvimos que ir desarrollando un trabajo extenuante porque teníamos que primero prevalecer la necesidad de la ciudadanía por alimentarse y por asistir a los centros médicos. Entonces, se crearon ahí las rutas de la salud y luego las rutas de la reactivación, ya teniendo alrededor del 50% de las rutas funcionando. Ahorita tenemos alrededor del 95% de las rutas que están trabajando. Todavía tenemos algunos buses parados porque no hay tanta demanda. Pero este es realmente el sacrificio que han estado haciendo los señores transportistas, manteniendo un servicio público y que ya llegan momentos en que debido a situaciones externas, tanto a la ATM como a los transportistas, les afecta directamente en este costo. Entonces esto se ve directamente reflejado por el incremento en los combustibles. Eso es una gran verdad. 8 y 18, 8 y 18, 8 y 18. Con el ingeniero Fernando Amador, director de Transporte Público de Tránsito Municipal. La solución. ¿Han encontrado alguna solución, alguna salida para estos excesos en el pago del diésel? Bueno, sí. Realmente lo hemos hecho con toda la dirigencia de la transportación, no solamente los presidentes de la FETUC y Procotuc, que son las dos uniones principales que hay en Guayaquil, sino también con los dirigentes de las operadoras. Tuvimos una reunión el día de anteayer, donde nos reunimos con todos estos dirigentes y se estableció un cronograma de trabajo paralelo al estudio que vamos a hacer del análisis de los costos de operación y de el incremento en el combustible. El compromiso con los señores dirigentes de los buses es que primero vamos a actualizar una capacitación a una gran cantidad de conductores, alrededor de 1.500 que son los que principalmente circulan en la ciudad. Con ellos vamos a hacer una capacitación nuevamente del servicio que le tienen que dar a la ciudadanía, del comportamiento que tienen que tener, de volver nuevamente a ese orden que habíamos estado comenzando a tener, de dejar a los pasajeros en los paraderos, de respetar el encolumnamiento de los buses para tratar de también disminuir un poco el tránsito. Cumplir con las paradas cada 300 metros, porque esto, a más de ordenar el comportamiento del usuario, disminuye los costos de operación, porque al evitar el frenado y acelerar cada media cuadra para coger pasajeros, va a tener un consumo menor de combustible, menos gasto en zapatas, en frenado, en general costos operativos que con la forma de manejar como han tenido en estos meses, quizás por la desesperación, por coger pasajeros, realmente estos meses ha sido sálvese quien pueda prácticamente, pero ya ahora con este ordenamiento que estamos ya
comprometiendo a los señores transportistas para que el ciudadano vea que hay nuevamente un aporte por parte de los transportistas. Como contraprestación se analizaría este ajuste tarifario que es necesario, pero que también tenemos que tener conciencia de que la ciudadanía es la que va a pagar por ello y obviamente tiene que estar bien servido. El ajuste tarifario 821, 821, 821 con el ingeniero Fernando Amador, director de Transporte Público de la ATM. El ajuste económico, ¿a qué valor llegaría el pasaje por persona? Bueno, tendremos que, eso lo determinará el estudio, el mismo que lo empezaremos la próxima semana. Se han hallado unos mecanismos para poder avanzar adelantar ya con este estudio y comenzaremos a recabar información directamente de los transportistas. Ellos deberán de ayudarnos por ese lado a tener información de todos los costos operativos para de esa forma incorporarlos en la fórmula que tiene algunas variables donde tenemos los costos de el combustible, el aceite que se necesita, los filtros, o sea, bien detallado para que tanto los transportistas como la ciudadanía tenga claramente identificado los rubros que afectan directamente al valor del pasaje y que tendrían que estar debidamente justificados. Eso lo veremos, esperamos en alrededor de entre 30 a 45 días tener ya resultados del estudio y poder ya aplicarlo a la brevedad posible, porque también los transportistas están con muchas necesidades financieras. Aparte, ellos también tienen sus problemas de pagos con las entidades financieras, dado que, recordemos, ingresaron 1000 buses nuevos a la ciudad, porque eso también fue el compromiso cuando se subió el pasaje de 25 a 30 centavos. Hubo una renovación de la flota de los buses en Guayaquil, hicieron arreglos dentro de los buses, arreglaron los pisos, ajustaron sus asientos, o sea, hubo muchos cambios en beneficio de la ciudadanía y ahora tenemos que seguir plasmándolo en las diferentes acciones que tenemos que tomar en conjunto con los transportistas para beneficio de la ciudadanía. Economista Osvaldo Calderón, 823. ¿Tiene preguntas para el ingeniero Amador? Por favor, 823. Sí, saludarlo al ingeniero Amador. No sé, la verdad, ingeniero Amador, yo entiendo la posición de ustedes. Es difícil y complicada, pero ustedes se están convirtiendo en expertos políticos, sin duda alguna. Porque usted, el licenciado Arroba, y yo sabemos perfectamente cómo es la situación. Y esto de establecer estudios, es gastar plata para un estudio que sabemos todos nosotros va a tener un resultado que tiene que ser en el aumento del valor del pasaje. Porque la realidad es inequívoca, mi querido ingeniero. Dígame usted una sola variable de todas las que enfocó, aceite, llantas, que haya bajado de precio. Yo le voy a indicar una. La única que ha bajado de precio es la del salario del ciudadano. En muchos casos la mitad. Entonces, el tema es muy complicado porque se está perdiendo por parte de los señores transportistas y no hay capacidad tampoco por parte de los usuarios del transporte público, porque normalmente son los que tienen menos recursos para poder utilizar ese servicio. ¿Cuál es la disyuntiva? Aquí no hay ninguna disyuntiva. O quiebran los unos o quiebran los otros, o se busca el término medio para tratar de incrementar algo. Esa es la realidad desde mi punto de vista, más que pregunta, una suerte de comentario, ingeniero. Realmente la pandemia ha llevado a forzar mucho la vida del ciudadano en general, tanto del usuario del transporte público como del dueño de negocios inclusive, y en particular del transporte público, que a pesar de que los dueños son particulares, el servicio que se da es un servicio público, que está amparado en la Constitución y que prima el servicio que se le debe de dar a la ciudadanía.
usted lo ha indicado correctamente, hay muchas variables en este tema, donde muy pocas han tenido variaciones, pero realmente el análisis y el estudio tenemos que hacerlo, porque la única forma como nosotros podemos justificar. Recuerde usted que una vez que tengamos el estudio aprobado por ATM y lleguemos a un valor o un esquema tarifario que se ajuste a la realidad y a la capacidad de los usuarios, tenemos que pasarlo luego al Consejo Cantonal para que ellos, a través de la señora alcaldesa y los concejales, analicen este tarifario y hagan la respectiva aprobación, porque el incremento tarifario de Guayaquil siempre sale a través de una ordenanza. Entonces, este es un trabajo que debe de estar plenamente justificado para también nosotros no lanzar valores al aire y que mañana nos digan, bueno, justifíqueme usted eso. Entonces, como todo tiene que irse por el camino regular, tenemos que cumplirlo, y eso nos hemos comprometido a hacerlo en el menor tiempo posible para que también el transportista esté consciente de que los valores a los que se lleguen también tienen que estar relacionados con la capacidad del usuario que puede pagar, porque los sueldos no han subido, y la gente que utiliza en su mayoría, eso sí, para que utilizan el transporte público, es gente que en su mayoría tiene algún trabajo o fijo o variable, pero que tiene algún tipo de ocupación, porque eso de ir, como cierta gente hacía, ir a pasear para el centro, ahorita no hay plata para eso, tiene que hacer una labor productiva para poder tener el ingreso diario que le permita pagar por el pasaje y obviamente aumentar su vida, ¿no? Exactamente. Sí, para lo básico. Oiga, ingeniero, es verdad, sí, es un derecho que está garantizado por la Constitución, pero está garantizado por la Constitución no en función de la pérdida de la persona que ofrece ese servicio. Eso lo tenemos claro. En el esquema de transformación de las unidades de transporte, usted mencionaba 1000 unidades nuevas, el de transporte urbano eléctrico, que podría ser un esquema de salida para toda esta circunstancia. ¿Cómo está enfocado, cómo se sigue visualizando este esquema de transportación eléctrica, unidades de transportación eléctrica, ingeniero? Bueno, nosotros seguimos impulsando el tema eléctrico porque es rentable en el mediano plazo. Definitivamente ya tenemos algunos, los 20 buses que siguen trabajando, y ya estamos comenzando a tener taxistas que están ya cambiando su carro de combustión a uno eléctrico. En los reportajes que vemos por la prensa, vemos que el conductor realmente está muy satisfecho con el trabajo diario que realiza con el taxi, porque se da cuenta que primero tiene ahorros significativos en los costos que tiene para pagar la energía necesaria para circular. Si antes gastaba 10 o 12 dólares con la gasolina, ahora gasta 3 dólares con la carga eléctrica. Y la forma para trabajar, primero que al ser eléctrico no tiene filtros, no tiene cambio de aceite, no hay bujías, o sea, todas las 6000 piezas que tiene un motor ya no tiene que darle mantenimiento, porque solamente el motor eléctrico, y son motores industriales que no tienen carbones, por lo tanto el desgaste de esos motores es mínimo. Lo único que tiene que darle el mantenimiento es, como todo otro vehículo, es en la suspensión, el frenado y la dirección. Esos 3 rubros son los que tiene que, obviamente con llantas y estos temas, pero que en general el servicio que ellos dan lo sienten que es mucho mejor. Aparte que nos han comentado que el ciudadano está muy agradecido por el medio de transporte y tienen bastantes carreras al día. Eso nos han comentado, por lo tanto, nosotros seguimos impulsando esto. Están saliendo nuevas tecnologías para buses
donde los precios están bajando significativamente, y ahí sí podemos conversar de una nueva rentabilidad, porque con la situación que estamos ahora, con una disminución con los pasajeros, realmente hacía un poco complicado este tema. Pero la tecnología tiene la ventaja y de la bondad también de que con el tiempo van disminuyendo los valores que el ciudadano podría gastar para poder tener un bus. Ahora tenemos buses que por $200,000 ya se pueden trabajar con una capacidad de autonomía de alrededor de unos 300 kilómetros. Entonces, tenemos que mover nuevamente este carro, pero para eso tenemos que conformar una estructura tarifaria que permita asegurar al transportista que tiene este ingreso para poder embarcarse en un cambio de buses. Normalmente cada año tenemos entre 50 y 150 buses que deben ser cambiados. En este momento se ha extendido un poco ese tiempo de reposición, porque obviamente ahorita hay que tratar de volver a hacer un chanchito, que no se puede porque toda la plata que entra se va en costos operacionales, pero ya se ve esta luz más adelante, donde los costos de compra de un bus eléctrico nuevo ya se lo ven más viable. Ingeniero, hablando de estos temas, tanto eléctricos como, y por el tiempo, 28 para las 9, el eléctrico y el de diésel, si sube la tarifa en estos momentos, ¿qué va a pasar si sigue subiendo el precio del diésel? ¿Y qué va a pasar si baja el precio del diésel? Por decir algo, hablemos de 30 centavos. Se paga 30 centavos con el diésel subiendo. ¿Qué va a pasar con el alza del diésel? ¿Y qué va a pasar si el diésel baja con el valor del pasaje? Bien. ¿Fluctuará o no? Si bien es cierto, se ha liberalizado los valores que se pagan por el diésel, pero recordemos que lo que se está, la causa del incremento mensual que tenemos es para ir disminuyendo el subsidio que hay. Entonces, prácticamente el precio internacional puede bajar, pero el subsidio continuará disminuyendo, y por lo tanto se tendría que mantener, a no ser que haya una disminución significativa en el precio internacional del combustible, tendríamos ese beneficio. Pero tenemos que apuntar a una realidad en la que el Ecuador, por su capacidad de producción, y que tenemos muchas limitaciones con las refinerías que tenemos, no podemos todavía desarrollar una producción independiente y limpia del diésel. Todavía eso falta. Entonces, hasta que suceda eso, tenemos que ajustarnos con el esquema que le he indicado. Efectivamente, tenemos que considerar, por eso yo hablaba de un esquema tarifario, no de un solo valor tarifario, porque sabemos que tenemos por delante algunos meses más donde se tendrán los incrementos pequeños pero progresivos de la disminución del subsidio. Así que el esquema que tengamos que desarrollar va a ser ajustado a esa realidad. Okay, obviamente calculando con la capacidad de pago de la ciudadanía, ¿no? Claro, así es. Ajá. Ok, ingeniero, le agradecemos mucho nos haya atendido en esta mañana. Se nos vino el tiempo, 26 minutos para las 9 de la mañana. Y le dejamos con las últimas palabras al ingeniero Fernando Amador, director de Tránsito Público de la ATM. Bueno, muchas gracias. Primero, la recomendación que hacemos siempre de utilizar su mascarilla mientras ande fuera de su casa. Se sube a un bus, programe su viaje con anticipación desde su casa, ingrese al Movit, al aplicativo Movit que tenemos para disposición de la ciudadanía, donde están todos los recorridos de las líneas de buses urbanos y la metrovía. Ya está incluida también la aerovía, así que y próximamente ya tendremos los buses de Durán, también los recorridos para que usted pueda desde
su oficina, coger la aerovía y irse a Durán a comer su fritada. Así que esa programación ya la estamos teniendo. Utilizar el alcohol en lo posible, el externo, ¿no? Y esa es la protección que debemos tener siempre. Prevenir antes que lamentar luego. Ok, ingeniero, alcohol externo. Cuidado, los choferes se van a confundir igual el interno. No parece nada. Muchas gracias al ingeniero Fernando Amador, director de Transporte Público del ATM. Muchas gracias, ingeniero.